Amén, aleluya. Aquí estamos una vez más. No podemos mirar para atrás, solo tenemos que ver para adelante. Por eso estamos aquí, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Qué bueno que estamos un sábado más para aprender del Señor. Hoy es sábado 19 de septiembre del 2020 y es una gran bendición volver a estar de nuevo con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos. Qué bendición de Dios. Quiero decirles que el Señor nos está llevando en victoria, nos está llevando en triunfo. Ya vamos saliendo de esto, las puertas se están abriendo y quiero decirles que el próximo sábado 26 de septiembre no vamos a tener grabación ni vamos a tener reunión solo por ese sábado. La reunión que vamos a tener va a ser una reunión general, pero va a ser el domingo 27 a las 5 de la tarde en la casa de nuestros hermanos Ariel y Ceci. Domingo 27 a las 5 de la tarde en la casa de ellos. Así que preparémonos para esa reunión. Es nuestra primera reunión donde vamos a estar todos juntos, o la mayoría. Vamos a estar allí, vamos a cuidarnos, vamos a guardar las medidas de seguridad, ¿verdad? Con su máscara, con el distanciamiento social, y vamos a cuidarnos. Es una responsabilidad suya y mía. El Señor nos ha dado entendimiento, conocimiento para que nos guardemos y nos cuidamos. No es que tenemos miedo, pero hay que seguir esas normas. También es parte de las medidas que la ciudad ha puesto para que vayamos volviendo a la normalidad, y hay que seguir ese orden. Vamos a poner las sillas por familia, cada familia en su lugar, con sus niños, y vamos a adorar al Señor todos juntos ese domingo. Pero hay algo más. También ese domingo vamos a tener dos cosas. Vamos a tener nuestra Santa Cena. Ya han pasado tanto tiempo, más de 6 meses que no hemos compartido la mesa del Señor, pero vamos a hacerlo allí en vivo. Vamos a tener esta bendición de participar de la mesa del Señor, y también vamos a tener nuestra consagración. Vamos a consagrarnos una vez más al Señor, para que podamos ofrecerle lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, y lo mejor de todo aquello que Él nos ha dado. Vamos a ofrecerle en consagración nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Preparémonos para ese sábado. Este domingo, siento que ese domingo el Señor tiene cosas espectaculares, cosas grandes para nosotros. Así que no falte, domingo 27 de septiembre a las 5 de la tarde en la casa de nuestro hermano Ariel y Ceci. Que Dios los bendiga. Vamos a comenzar entonces, pero adoramos al Señor con esta alabanza. Bendigamos al Señor con esta alabanza, porque Jesús es para nosotros lo que dice este canto, lo que dice esta alabanza. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y
y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna, cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús el pan de vida eterna. Sí, es cierto. Jesús es nuestro pan. Jesús es nuestra agua. Jesús es nuestro aire. Jesús es nuestra vida. Jesús es nuestro todo. Jesús es el pan de vida eterna. Le voy a dar el título de este mensaje, el tema de este mensaje, el lema de este mensaje. Escúchelo. Este es: el pan, el agua y el aire. 3 exhortaciones de Jesús. Se lo repito: el pan, el agua y el aire. 3 exhortaciones de Jesús. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de exhortación de Dios para el hombre. Dios nos exhorta con su palabra de diferentes formas, de diferentes maneras. Él nos exhorta con el fin de que lleguemos a ser hombres de Dios, mujeres de Dios, preparados para toda buena obra. Él nos exhorta desde el cielo, nos exhorta con su palabra, nos exhorta de diferentes maneras, para que usted y yo seamos
hombres y mujeres de Dios, preparados para toda buena obra. Les decía yo que la palabra de Dios es la palabra de exhortación de Dios para el hombre. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos exhorta con su palabra. La palabra de Dios es útil, dice este pasaje. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil para todo esto que dice aquí, para exhortarnos, para que verdaderamente seamos hombres y mujeres de Dios. Exhortar. El significado de exhortar es aconsejar, amonestar, animar, enseñar. Lo que dice este versículo, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso es exhortar. El Señor Jesús siempre aconsejó, siempre amonestó, siempre animó, o mejor dicho, el Señor Jesús siempre exhortó a sus discípulos de diferentes maneras y de diferentes razones. Los exhortó con diferentes motivos y razones. Jesús exhortó a sus discípulos por cosas que son importantes en la vida. Él exhortó a sus discípulos por cosas que son vitales en la vida. Exhortó a sus discípulos por cosas, oiga bien cómo lo voy a decir, exhortó a sus discípulos por cosas que son de vida o muerte en la vida. Siempre exhortó a sus discípulos por esas cosas importantes, necesarias, valiosas e indispensables para la vida. La palabra de Dios dice en Juan 10:10, el Señor Jesús lo dijo de esta forma: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Escúchelo. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Pero él dijo, el Señor dijo, mas yo he venido. Se lo voy a leer aquí de la palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí, en este pasaje, están los tres objetivos de Satanás. Están las tres cosas que Satanás quiere hacer en tu vida, en mi vida. Aquellas cosas que Satanás quiere lograr en tu vida y en mi vida. Dice aquí, dice la palabra, hurtar, matar y destruir. Pero lo voy a dejar un poquito picaditos con esto. Este versículo lo quiero dejar para el final. Oiga, esos tres objetivos de Satanás: hurtar, matar y destruir. Pero acuérdese del tema del mensaje: el pan, el agua y el aire. Tres exhortaciones de Jesús. Mire estas tres exhortaciones de Jesús. El pan es la palabra de Dios. Es la palabra escrita, es la palabra que Dios nos habla. Es el logos, el rema. La palabra de Dios es el pan. El agua
es la oración, la necesidad en la vida del cristiano de orar, de estar en intimidad con nuestro Dios a través de la oración. Y el aire es nuestra fe, la fe que nos hace estar firmes contra las acechanzas del diablo, así dice Primera de Pedro. Por eso, el tema de este mensaje, el pan, el agua y el aire, 3 exhortaciones de Jesús. Vamos a hablar de la primera. Jesús nos exhorta en su palabra. Jesús nos exhorta en su palabra, por su palabra. Usted se acuerda el ejemplo de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Ahí en ese pasaje, Jesús exhorta a Marta. Jesús llega a la casa de María y Marta. Jesús visita la casa de María y Marta. Jesús está en la casa de María y Marta. Pero Jesús exhorta a Marta por su indiferencia a escuchar la palabra, a oír la palabra, a aprender la palabra. Mas, sin embargo, María se sienta a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Dice aquí, Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llama María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Oiga eso, sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no les será quitada. Qué interesante. 2 actitudes. 2 maneras de responder a la presencia de Jesús en la casa. Marta, afanada y turbada, con muchos quehaceres. Y María, confiada y sentada a los pies de Jesús, oía su palabra. Cuando Jesús llega a nuestras casas, fíjese que esa es, ¿cómo le podría decir? La rareza, si podemos decirlo así, de estos 6 meses. Las reuniones han sido en nuestras casas, en su casa. Y he ido a algunas casas ahí. Y he visto la indiferencia. He visto la liviandad. He visto la falta de corazón a la palabra del Señor. En el momento que se está compartiendo la palabra ahí en su casa, hay una inconsistencia,
unos parándose, otros yendo de aquí para allá, otros a la cocina, mirando al niño, haciendo esto, haciendo lo otro, afanados y turbados, porque nos comportamos indiferentes a la palabra del Señor. Y eso se lo digo con razón de causa, porque yo he estado en sus casas y he estado en casa de algunos. Y miro que en el momento cuando está la predicación de la palabra, miro esa gran indiferencia, ese gran afán y esa indiferencia hacia la palabra. Como Marta, afanada, turbada. No estoy diciendo que usted no tiene que hacer las cosas de su casa. Sí, hay que hacerlas. Pero el día de la reunión, ese tiempo de la reunión, es tiempo del Señor, donde usted debe de apartar ese momento para escuchar la palabra del Señor. No para ser indiferente a la palabra del Señor. Jesús exhortó a Marta por ser indiferente, por tener en poco su palabra, pero elogió a María. A María la exaltó y le dijo a Marta: Marta, estás afanada y turbada con muchos quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte. Y mire cuál era la mejor parte. Era sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Oh, cómo quiero yo, cómo deseo yo que nosotros, los hijos de Dios, seamos de esta manera. Cuando está la palabra del Señor, cuando nos están hablando la palabra del Señor, cuando nos están predicando la palabra del Señor, que estemos sentados a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y que no estemos afanados y turbados. Jesús nos exhorta acerca de su palabra, a que le demos ese lugar que le corresponde en nuestras vidas, ese espacio que le corresponde a nuestra vida, a la hora que estamos escuchando la palabra del Señor. Ahí está la gran diferencia entre Marta y María. Y así está la diferencia también entre algunos hermanos de la iglesia y otros. Unos afanados y turbados con muchos quehaceres, pero otros atentos a la palabra del Señor. También me he fijado en algunos que sí están atentos a la palabra del Señor. En todo este tiempo que he ido a diferentes casas he visto a unos atentos y a otros indiferentes. Por eso quiero exhortarle yo como su pastor en esta noche a que cuando usted escuche la palabra del Señor, esté atento, esté presto, esté dispuesto. No permita que los afanes, que los quehaceres le quiten la bendición de escuchar la palabra del Señor. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: cualquiera que escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Porque es que hay que escuchar la palabra, hay que aprender la palabra, hay que grabarnos la palabra, hay que vivir la palabra, hay que hacer la palabra. Y Jesús dijo: cualquiera que escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los vientos, vinieron las tempestades y dieron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que escucha mi palabra, y no la hace, es indiferente, es inconstante, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino el viento, la tempestad y el río y dieron contra esa casa y cayó, y fue grande su ruina. Porque esa es la gran diferencia que hace la palabra de Dios en la vida del hombre: el que le escucha y la hace, y el que le escucha y no la hace.
Y Jesús nos exhortó y nos exhorta y nos sigue exhortando a que le demos el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Satanás le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es vida en nuestra vida. La palabra de Dios le da vida a nuestra vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda cosa, les dije: el pan, el agua, el aire. 3 exhortaciones de Jesús. El agua es la oración. Jesús exhortó y animó a los discípulos. Fíjese, los exhortó y los animó al mismo tiempo por no haber podido orar una hora. Se lo repito, no haber podido orar una hora. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 40. Versículo 40 al 41. Esta es la historia cuando Jesús fue a orar al monte de Getsemaní. Era el momento más difícil de su vida. Era la prueba más difícil de su vida. Tenía que beber aquella copa que era lo más difícil para su vida. Dice, vamos a leer del versículo 37 mejor. Dice el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y mire, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Imagínense, una simple hora. Exhortó a Pedro y a través de esta exhortación exhortaba a los discípulos y les dijo: no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En este día, fíjese, le voy a preguntar yo a usted directamente: ¿qué ha hecho usted en este día, estas 16 horas? Suponiendo que dormimos 8 horas, pero 16 horas, ¿qué ha hecho? De esas 16 horas, ¿cuánto le ha dedicado al Señor? ¿Cuánto le ha dado al Señor? O le pregunto más allá, de toda esta semana, desde el sábado pasado hasta este sábado, le quiero preguntar: ¿ha podido usted orar una hora? Jesús exhortó a sus discípulos y les dijo: no habéis podido orar una hora conmigo. ¿Cuánto ha orado usted?
los exhortó, porque la oración es vital, la oración es vida en nosotros. Jesús estaba en el momento más crítico de su vida, en el momento más difícil de su vida. Pero él se fue al monte a orar, porque la vida, la victoria, el triunfo de la vida del cristiano está en la oración. Y por eso exhorta a sus discípulos cuando él viene y los halla durmiendo. Y él les dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Me entristece ver a muchos hijos de Dios solamente hacer la oración fugaz. ¿Sabe usted cómo es la oración fugaz? Padre, gracias por este día, bendíceme este día y llévame con bien y vuélveme a traer. Esa es su oración. Oración fugaz. Pero no habéis podido velar conmigo una hora. Exhorta a sus discípulos para que oren una hora con él. Y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué será que miramos a muchos cristianos en la semana caminando, pero no en el espíritu, sino caminando en la carne, andando en la carne, viviendo en la carne? ¿Sabe por qué? Porque no han tenido tiempo para la oración. No han tenido lugar en su vida para la oración. Jesús les dijo: velen y oren para que no entren en tentación. Por eso pasamos con toda esa clase de pensamientos, con toda esa clase de deseos carnales, esos deseos pecaminosos. Porque no entramos en relación, no entramos en contacto con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Señor, en oración. Y andamos ahí flaqueando, andamos ahí viviendo inconstantemente inseguros, porque no habéis podido velar una hora. No habéis podido estar conmigo, dice el Señor, una hora. ¿Qué has hecho esta semana? ¿Has visto? ¿Cuántas películas has visto? ¿Cuánto tiempo has dormido? ¿Cuánto tiempo has trabajado? ¿Cuánto tiempo has hecho los quehaceres de tu casa? Pero el tiempo del Señor, ¿dónde está? No habéis podido velar una hora. Exhortó a sus discípulos. Ahí está el versículo 41. Habla del poder de la oración para no caer en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. En este verso Jesús les dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Quiero invitarles a que hagamos de la oración parte de nuestra vida, nuestro vivir diario de la oración. No haga solo la oración fugaz. Haga, como Jesús dijo, haga la oración de una hora. Una hora. Yo le doy gracias al Señor
Por eso estoy predicando, por eso estoy enseñando, por eso estoy compartiendo. Miro esta semana para atrás y sí, por lo menos he orado 1 hora. He leído 1 hora. He aprendido del Señor 1 hora y les estoy compartiendo. Porque el agua es la oración, es vida. Necesitamos de la oración. Ya les compartí que exhortó por la palabra, exhortó por la oración, pero el aire, esta es la tercera cosa, el aire es nuestra fe. El Señor también exhortó a sus discípulos por su falta de fe. Es que la fe es la que nos hace vivir. La fe es lo que nos hace estar de pie. La fe es la que nos hace estar firmes en cualquier circunstancia de la vida. Y Él exhortó a sus discípulos por su poca fe, por su falta de fe. Por eso el mensaje, como les dije, el pan, el agua y el aire, 3 exhortaciones de Jesús. Exhortó por la palabra de Dios, exhortó a los discípulos por la oración y nos exhorta por esa falta de fe. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 23. 8, 23 al 27. Mire lo que dice. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Las olas ya hundían la barca. Las olas ya le daban vuelta a la barca, pero Jesús dormía. Estaba en paz, estaba tranquilo, durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Sus discípulos estaban desesperados, angustiados, porque pensaban que iban a perecer. Y él les dijo: ¿por qué no tenéis, por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Se fija lo que hace la fe? La fe es la que nos hace estar firmes ante las demandas de la vida, ante las circunstancias de la vida. La fe es la que nos da la victoria en cualquier situación de la vida. Usted sabía que las pruebas de la vida, las tormentas de la vida, las tempestades de la vida, las demandas de la vida hacen 2 cosas en nosotros. Pueden hacer 2 cosas en nosotros. Nos puede quitar o nos puede robar la fe. Y en segundo lugar, o nos puede fortalecer nuestra fe. Jesús estaba en medio de la tormenta, pero él estaba durmiendo. Él estaba tranquilo. Él estaba en paz. Fortalecido en fe. Pero sus discípulos eran hombres de poca fe. Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Es que la fe
te has estado firme delante del Señor. Firme delante del Señor. Jesús le dijo a Pedro, Pedro le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no te falte. ¿Cómo es eso? El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no te falte. Es que lo que nos hace estar firmes en medio de las zarandeadas de la vida, en medio de las zarandeadas del diablo, lo que nos hace estar firmes es nuestra fe. El diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez que vuelvas, afirma la fe de tus hermanos. Yo hoy quiero afirmar su fe. Yo hoy quiero confirmar su fe. Que usted confíe en el Señor. No importa que el panorama sea negro. No importa que el panorama sea oscuro. No importa que el panorama no nos dé salida. Pero usted confíe en el Señor. Y ponga su fe en el Señor. Los discípulos, una vez asombrados, le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Lo vamos a leer. Mateo 17. Dice, Mateo 17, versículo 19 y 20. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros, Señor, no pudimos echar fuera al demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera al diablo, al tentador, al ladrón? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Exhortó a sus discípulos por su poca fe, pero yo les predico para que volvamos a poner nuestra fe en el Dios de los cielos, en el Señor de señores y el Rey de reyes. Mire este otro ejemplo, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 18. Mateo 21, 18. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viniendo a una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudares, no solamente esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, os será hecho, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Quiero decirte, ya para ir concluyendo, si eres un hombre, una mujer, sin interés por la palabra de Dios, sin atención por la palabra de Dios, si eres un hombre, una mujer sin interés y sin importancia por la oración, por ese tiempo precioso de oración en tu vida, quiero decirte que vas a ser un hombre falto de fe.
si no te interesa la palabra y si no te interesa la oración, vas a ser un hombre falto de fe. ¿Recuerda el tema de este mensaje? El pan, el agua y el aire. Leímos atrás Juan 10:10. Les dije que les iba a dejar ese versículo para el final, como una conclusión. Juan 10:10 dice el versículo, óigalo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Mira usted lo que quiere ser el ladrón? ¿Mira usted lo que quiere ser Satanás? Dice que él quiere hurtar. ¿Qué quiere hurtar Satanás? Quiere hurtar la palabra de Dios de tu corazón. Quiere quitar la palabra de Dios de tu vida. Que no tengas interés por la palabra de Dios. Él quiere robarte la palabra de Dios. Pero no solamente dice hurtar, también dice matar. El ladrón no vino sino para hurtar y matar. ¿Qué quiere matar el ladrón? ¿O qué quiere matar Satanás en tu vida? Él quiere matar tu relación con Dios, tu interés por Dios, tu acercamiento a Dios. Él no quiere que seas un hombre de oración. Él quiere que andes en la carne, que camines y vivas en la carne. Él quiere matar tu relación con Dios, pero también dice que Él viene a destruir, hurtar, matar y destruir. ¿Sabes qué quiere destruir? Quiere destruir tu fe y tu confianza en Dios. Si tú pierdes tu fe y tu confianza en Dios, estás perdido. Como un barco a la deriva en el mar, no sabes para dónde vas, no sabes qué hacer, porque has perdido tu fe. Mas el ladrón viene a hurtar, matar y destruir la palabra, la oración y tu fe. Pero Jesús dice, el Señor te dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Que el Señor los bendiga. Los quiero, los amo, les mando un abrazo en el amor del Señor. Nos vemos el domingo 27 a las 5 de la tarde. Porque grandes cosas tiene el Señor para nosotros. Bendiciones a todos. En el nombre de Jesús. Bendiciones.